Paz del Señor, que Dios te bendiga mucho. Te animo por favor a que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 28. Amén. Seguimos con esta serie acerca de los héroes de la fe, acerca de la fe que agrada a Dios, acerca de esa fe que los antiguos, alcanzaron buen testimonio por la fe. Amén. Y todo esto tiene un contexto desde el capítulo 9 de esta carta hasta el capítulo 10 y 11, y en realidad desde todo el libro exhorta a que no olvidemos el sacrificio de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque nos das, Señor, un día más de vida. Gracias te damos, Señor amado, porque tú eres quien guarda, Señor, en nuestros corazones, Señor amado, nos guardas, Señor, sin caída. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hoy te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor amado, a comprender, Señor, lo que tú quieres, Señor, hoy hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Disponemos nuestro corazón, Señor amado, y, Señor, alineamos nuestro espíritu al tuyo, Jesús. Te damos gracias. Permite que este tiempo, Señor, sea de edificación, mi Dios, y tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor. Y sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús empezamos. Amén. Amén. Hoy vamos a ver este pasaje que me llamó mucho la atención, no solamente por el contexto en el cual vivimos en este tiempo, sino que a la luz de la palabra veamos que cada día debemos nosotros celebrar la bondad, la generosidad, la misericordia de Dios en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquí en el verso 28 dice que por la fe, habla de Moisés, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Esa palabra aspersión habla de derramamiento, ¿sí? Derramamiento de sangre. Y aquí vemos que Moisés celebra la Pascua antes, ¿sí? Mucho antes de ver la liberación que habría de traer. Y para esto quiero que vayamos a la raíz, por favor. Vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12. Vamos a leer el verso 21 al 30, amén. Bueno, aquí ya desde el contexto, desde el capítulo 11, vemos ya la 10ª plaga, se puede decir, aquella llaga que también es traducida como herida, un azote o una señal, la 10ª, que ya con esto, pues ya desde el capítulo 6 de Éxodo, el Señor mismo le dijo a Moisés que Faraón les dejará ir, ¿sí? Y sí te animo a que puedas leer estos pasajes para poder entender el contexto. Vamos a ir al capítulo 12 de Éxodo. Dice así la palabra de Dios: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Vamos a entender a detalle lo que es la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y por vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Habla del Cordero Pascual, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vemos acá que la Pascua, ¿sí?, fue cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Habla del pacto, la Pascua habla de liberación, un acontecimiento que une a Dios con su pueblo, porque el Señor mismo le dijo: te haré, ¿sí?, eres real sacerdocio, y te liberaré para que me hagas fiesta en
el desierto. Libró Dios a Israel de casa de servidumbre, como dice Éxodo 20, ¿sí? Para que solamente pueda adorar al Señor su Dios. Amén. Ahora bien, la Pascua habla de esa liberación, era la salida, ¿sí?, del pueblo de Israel de Egipto. Fue liberado del yugo de Faraón, de la esclavitud de Egipto. Es interesante que en 2 de Crónicas 30, bien textual, habla del rey Ezequías, que dice que llamó a un arrepentimiento a Israel, aquellas 10 tribus, porque habla de también Judá, que estaba conformada por 2 tribus, Judá y Benjamín, y las demás 10 tribus eran el reino del norte, que esto ya habla cuando se hizo la división del reino, ¿ok? Y llama a Ezequías a un arrepentimiento, a un avivamiento, eso es, ¿sí? El arrepentimiento genuino de poder volverse a Dios, volver a la escritura de Dios. Y la Pascua en ese entonces dice que Ezequías y el pueblo, habla Ezequías, que el pueblo no estaba santificado, no estaba preparado, ni había subido a Jerusalén para adorar, es decir, había una prostitución total en Israel, porque no se acercaron a Dios y no celebraron la Pascua en el primer mes a los 14 días del primer mes, que era lo que había instituido el Señor cuando vemos aquí en Éxodo 12, después de la salida que iban a celebrarlo después de la salida de Egipto, pero aquí lo celebran antes en Éxodo, ¿ok? Por eso que habla el escritor de Hebreos, ¿sí? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, mirando al invisible, mirando lo que iba a tipificar y lo que tipifica y lo que realmente representa la Pascua de hoy, que nuestra Pascua es Cristo. Amén. Y en el tiempo de Ezequías celebraron al segundo mes, ¿sí? En el día 14 y no en el primero, porque también la ley de Dios habla en Números 9 en adelante, dice que cuando el pueblo estaba de viaje o no estaba preparado, estaba inmundo, ¿sí? Tenía que igual celebrar la Pascua, pero tenía que santificarse para poder hacerlo recién en el mes segundo. Y lo que llama la atención acá, que dice la palabra que no estaban preparados con el rito en los tiempos del rey Ezequías, pero cuando Ezequías oró a Dios, dice que Dios vio el corazón, que el corazón estaba dispuesto para adorar al Señor. Y vamos a sacar también acá una enseñanza que el Señor quiere darnos hoy en este día. Amén. Entonces, la Pascua se celebraba en el primer mes del año, a los 14 días. Y esto duraba 7 días, ¿sí? El cordero se sacrificaba en el día 14, el cordero pascual, duraba 7 días la fiesta. Después empezaba la fiesta del pan los panes sin levadura. Pero en los tiempos de Ezequías habla de que este sacerdocio no se había santificado. El pueblo completamente estaba lejos de Dios. Pero los ritos no estaban listos, pero sí el corazón estaba listo. Los sacerdotes, imagínense que el sacerdocio no estaba preparado ni santificado. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que todo esto Jesús también nos santificó. ¿Para qué? Para que podamos nosotros celebrar todos los días la resurrección, la muerte de Cristo. Por eso que cuando participamos de la cena del Señor, esta es mi sangre que del nuevo pacto, dice que por vosotros es entregada, esta sangre, ese derramamiento de sangre, haced esto en memoria de mí. Todos los días, dice que cuando lo hacemos, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, en tiempos de Ezequías, había un pueblo que se había apartado completamente de Dios. Y Ezequías hace el llamado de volverse a Dios para adorar al Dios verdadero, para disponer su corazón. Y Jesús, y ahí mismo vemos, la Pascua habla, más adelante lo vamos a ver, un poquito me voy a adelantar, el significado es pasar por alto. Y aquí en el tiempo de Ezequías pasó por alto Dios ese rito y vio el corazón. Y en el mes segundo, conforme a la ley de Moisés, en Números 9, también se celebró la Pascua. Pero el corazón fue lo que vio Dios. Y dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón. Lo más importante para Dios es ese altar. Amén. Porque dice, ¿quién subirá al monte santo, al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón.
Y Jesús tipifica también lo que vamos a ver más adelante, que en tiempo de Pascua, que Jesús fue sacrificado, el Cordero Pascual, también conforme a todo lo que decía la Escritura, y aún el Cordero dice no se tenía que quebrar, mejor dicho, los huesos del Cordero. Y los huesos de nuestro Señor Jesús tampoco fueron quebrados, como dice también el libro de los Salmos. Amén. Entonces fue el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Esa sangre que estaba rociado en los dinteles, pintado en los dinteles, cubría, y Dios pasó por alto el castigo que también en este caso tenía que mandar a Egipto. Y Jesús mismo, dice la palabra de Dios, que también Él pagó las consecuencias, porque nosotros estábamos divorciados totalmente de los pactos de Dios y de la ley de Dios. Y las consecuencias Jesús tuvo que pagarlas en aquella cruz. Clavó, dice ahí, los dogmas, el acta, los decretos, ojo, pero no la ley de Dios, sino las consecuencias, lo que nos tenía que tocar, pasó por alto. Eso es Pascua, pasó por alto. Igual en tiempos de sequías pasó por alto el Señor los ritos, pero vio un corazón de un pueblo que se arrepintió y que volvió a Dios. Por eso que ahí habla de preparar el corazón. Y qué lindo, ¿verdad? Dios es bueno. Dios mira el corazón, el altar, más allá de los ritos. El Señor dice, no se complace de sacrificios, sino yo te lo daría, dice David en el Salmo 51, sino lo que te agrada es un corazón contrito y humillado, sincero delante de Dios. Y aún el apóstol Pablo más adelante dice que celebremos la Pascua, dice sin levadura, habla de sin hipocresía, sino con sinceridad de corazón. Amén. Entonces, en esta fiesta de Ezequías, al celebrar la Pascua, duró 7 días, pero aún alargaron, dice, 7 días más. Es decir, había tanto gozo de poder hacer lo que agrada a Dios. Amén. Ahora bien, se celebraban 7 días, dijimos, y hasta el día 21, ¿ok? Y Dios hizo una excepción para los que no están limpios, para que lo puedan celebrar en el mes segundo. Eso también habla en Números 9, del 9 al 13, ¿ok? Ahora bien, en este contexto del rey Ezequías, ¿sí? En 2 de Crónicas 30, vemos que para Dios la fecha, el rito, la ceremonia, si bien es importante, porque también en Números dice que lo hagan, es decir, en el segundo mes, si no estabas preparado, hazlo en el segundo mes. Para Dios es importante la ceremonia, los cultos, el rito, podamos llamarlo así, pero hay algo que es de mayor relevancia, ¿sí? Tener el corazón limpio, como dijimos. Y qué interesante que en esos tiempos que pasó hace ya bastante tiempito de la pandemia, cuando el Señor también a su pueblo, a la iglesia, encerró también en sus casas, y no había forma también de cumplir ciertos ritos, pongámosle entre comillas así, congregarnos en una habitación como iglesia, porque Dios no habita en templo de 4 paredes. Por eso David y Salomón también decía, Señor, tú no cabes aquí, pero Señor, inclina tu oído acá, porque aquí te vamos a adorar. Amén. Entonces ahí vemos cómo el Señor nos metió a casas, a cuartos, donde ahí deberíamos nosotros también rendir nuestro corazón y darle culto a Dios. No tanto la forma, sino el fondo, el corazón, que realmente teníamos que venir ante Dios. Y muchas veces en ciertas reuniones hay que dejar ciertos ritos. A veces se vuelve costumbre hacer algo como una regla, pero no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, amén, y nos mueve el Espíritu Santo a hacer muchas cosas que salimos de ciertos rituales. ¿Por qué? Porque esa es la vida en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu Santo, amén, y más allá de un rito, al Señor le agrada que entreguemos nuestro corazón. Los ritos, todo esto era una simbología, habló de todo lo que significa la Pascua, una tipología, una simbología de las inmundicias, ¿sí? De los pecados de Israel. Habla de cuando estaban impuros, inmundos el pueblo de Israel, habla de que estaban en pecado. Mira, en Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es triste cuando la religión en este tiempo le da mucha importancia al rito. Es decir, que le da mucha importancia a lo que tiene menor importancia y no le da mayor importancia
a lo que realmente debería tener importancia, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿ok? Entonces, para Dios el rito no valía nada. Por eso que más adelante el Señor Jesús confronta a los religiosos cuando dicen, cuelas el mosquito y te tragas el camello, es decir, te pones tanto detalle en cosas que son importantes, pero no le das más importancia a lo que realmente importa. No te olvidas, ¿sí?, lo que realmente, lo más importante, dice, de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, ¿sí?, el amor y todo ello. Entonces, dejamos de lado lo más importante y nos basamos en cosas ínfimas, ¿sí?, cosas que muchas veces también nos convertimos en ciertos religiosos o legalistas y no hay un corazón ahí. El Señor te dice, es decir, no me des esos ritos. El Señor quiere nuestro corazón, más que sacrificios. Dice la palabra, lo que quiere es que seamos obedientes a Él. Amén. Entonces, darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Entonces, acá, en tiempos de sequías, vemos, y también en tiempos de Moisés les da instrucciones Dios que debían preparar todo para la Pascua, no quebrar los huesos de aquel cordero pascual, tenía que ser asado, tenía que celebrarse con panes sin levadura, la fecha tenía que ser correcta, en el mes primero o en el mes segundo, pero en el día 14, pero si el corazón está mal, ¿qué dice Dios? Yo no quiero tu fiesta, yo quiero tu corazón. Pero ahora apliquemos lo que en el espíritu correcto, lo que significa todo esto, que celebramos nosotros cada día las obras de Dios. No celebramos una fecha, sino que hay en nosotros gratitud, admiración, respeto a nuestro Dios por ser generoso, por ser bueno, por ser fiel, y podemos nosotros gozar, hacer gozar a Dios, gozarnos con Él. Amén. Y el hacerlo no es gravoso, sino deleitoso. Amén. Debemos amar a nuestro Señor, que es amoroso. Amén. Salió en verso. ¿Ok? Entonces, la obra de Cristo en aquella cruz hizo que nos reconcilie con el Padre. Imagínate, ese es el nuevo pacto, ¿sí? Que dice también el libro de Hebreos, capítulo 9 en adelante. Por eso que entra a los héroes de la fe para que puedan darse cuenta la audiencia hebrea de que no debería menospreciar a Cristo, el sacrificio que quita el pecado, el derramamiento de sangre. Por eso su sangre, dice ahí, no es común, no tomen como a ligera la sangre, es decir, no hagan inmunda la sangre del pacto, dice así textual la palabra de Dios. La sangre de Cristo no es común, quita el pecado del mundo, nos ha limpiado, ¿sí? Nos ha saltado, ha pasado las consecuencias que a nosotros nos debería tocar y nos ha reconciliado con el Padre. Ahora somos todos sacerdotes porque ahora todos nos podemos acercar a Dios. En oración no era como en el antiguo pacto, que solo el sacerdote podía orar y podía acercarse y presentarse delante de Dios. Ahora nosotros todos podemos acercarnos por medio de Jesucristo y la obra que hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre, que por sus llagas hemos sido curados, podemos acercarnos al Padre. Amén. Y todo eso es lo que representa, ¿sí?, el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, qué triste que hoy en este tiempo no consideremos y no valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Por eso Jesús también decía cuando sanó a un ciego de nacimiento en Juan capítulo 8, si no me equivoco, y cuando ellos decían, no, nosotros no somos ciegos, ¿por qué dices que somos ciegos? Y les dice Jesús, ustedes porque creen que ven, vuestro pecado permanece. Y muchas veces porque creemos que estamos viendo, creemos que tenemos la última revelación, la última Coca-Cola, somos en el desierto, nuestro pecado permanece porque hay orgullo, como en los tiempos de los religiosos, en el contexto de Jesús en su primera venida. Amén. Entonces, voy retomando, cuando participamos de la cena del Señor, dice ahí la palabra, hazlo con discernimiento, discierne el cuerpo, ¿sí? Discierne la sangre, discierne el pan, es decir, hazlo con entendimiento. No significa que te embriagues, no significa que comas, sino vete a tu casa para hacer eso, no. Discierne bien qué es lo que estás haciendo, es decir, hazlo en memoria de mí, que Jesucristo, ¿sí?, le costó tanto el poder salvarte y el poder reconciliarnos con el Padre. Amén. Entonces debemos hacerlo con entendimiento. Y en esa relación de matrimonio, porque Dios no es un Dios de concubinato, sino un Dios de matrimonio, hay
derechos y responsabilidades. En Colosenses 2:3 y 14 habla de que habiendo anulado, ¿sí?, es decir, actas, decretos que nos era contraria, habla, ¿sí?, por ejemplo, acta en el idioma griego, mejor dicho, es la palabra documento, escritura legal, ¿ok?, que se refiere a todos los mandamientos escritos en el libro, ¿ok?, la parte legal. Y decretos es la palabra dogma, ¿sí?, que se refería a una ley civil, que ahí estaba escrito el compromiso y la consecuencia. Y lo que Jesús, ¿sí?, pagó fueron las consecuencias, porque como dijimos, estábamos nosotros divorciados completamente de los pactos de Dios y la maldición estaba encima de nosotros. Jesús no quitó la ley como muchos dicen, sino que pagó las consecuencias. Amén. Pagó las consecuencias para que nosotros podamos ahora en el Espíritu Santo, ¿sí?, vivir, ser guiados a toda verdad y poder nosotros obedecer a Dios tal como el Señor Jesús nos enseñó la pureza de la escritura de su ley. Amén. Entonces, ahí vemos todo lo que significa Pascua. Pasó, ¿sí? Pasó, y todo lo que dice Jesucristo, dice en 2 Corintios, se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Amén. Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús pasó por alto las consecuencias de nuestra desobediencia. Amén, de nuestra desobediencia. Ahora en Mateo 26, en Mateo 27, habla un texto muy hermoso cuando Jesús ocupa el lugar de Barrabás, que ahí estábamos representados tú y yo, lo ponen en el centro entre dos ladrones, al centro mismo, y todo esto tenía una razón de ser, porque el que estaba en el centro era el que era más culpable. Los látigos que recibió nuestro Señor Jesús, la forma de colgarlo, de poder asfixiarlo lentamente y que se llene de sangre sus pulmones y no poder respirar nuestro Señor Jesús, cuando lo latiguearon y le sacaron carne con esos látigos romanos, que era algo muy cruel, y de paso ponerle una capa y después quitarle esa capa, es decir, ese manto tan de repente así fuerte, no sé, cuando te has quemado con aceite en el brazo, ¿sí?, y te pones ahí una ropa y de repente lo jalas, solamente imagínate cuán doloroso es. Imagínate todo lo que el Señor Jesús tuvo que pasar, tuvo que sufrir por amor a toda la humanidad, porque el Señor vino por todos. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Pero los que no creen ya han sido, dice ahí la palabra de Dios, condenados. Entonces, en todo eso había un propósito. El morir en una cruz era algo doloroso, humillante. Amén. Pero cuán amor tuvo el Señor Jesús por nosotros. Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase, mira, habla de pasar, pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, es decir, nos amó hasta el extremo. Y antes de la fiesta de la Pascua, ahí está mencionando que Jesús es el Cordero Pascual, amén. Y en Pascua fue sacrificado Jesús, amén, el sacrificio perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista anunciaba así como el amigo del esposo. Entonces Cristo es nuestra Pascua, amén. Por eso que ahora estamos en una fiesta continua. La ley, el santuario, los ritos y las ceremonias solo estaban representando algo que ahora nosotros podemos entender en el nuevo pacto, cosa que ahora Israel todavía no entiende. Él no tiene ojos para ver, oídos para oír, ni corazón para entender hasta el día de hoy, como dice Deuteronomio capítulo 4. Entonces, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro éxodo, nuestra liberación, nuestra salida. La palabra Pascua en hebreo es pekash, ¿sí?, que viene del verbo pasaré, pasar por alto, pasar sobre, pasar encima. Habla también de danzar, preservar, mostrar misericordia. Amén. Es decir, Dios no pasa por alto, Dios no te mira a ti, a mí, sino aquí mira esa sangre derramada. Por eso celebró Moisés la Pascua y la aspersión de sangre. Lo que Dios mira es, dice, la sangre en el propiciatorio, esto es en la imagen y simbología y tipología del antiguo pacto, del propiciatorio, y es ahí donde el Señor, nuestro Dios, ve la sangre del Cordero.
que quita el pecado del mundo. No te mira a ti, sino mira las obras de su Hijo en la cruz. Amén. Entonces, pasa por alto Dios lo que nos debería tocar, y grande es su misericordia. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Corrigiendo lo que dijimos anteriormente, hablando de este pasaje. Entonces, fuimos nosotros comprados a precio de sangre. Amén. Y la sangre de ese cordero pascual en Egipto, antes de salir y de que Dios libere a Israel de Egipto, esa sangre que pintaron en sus dinteles, ¿sí?, era para que aquel ángel no los matara. Y así también ahora nuestras vidas están cubiertas con la sangre de Cristo, del Cordero perfecto. Amén. Y eso nos hace aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo dice esto Efesios 1, 6 al 7. 1 Corintios 5, 7 dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, dice ahí, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuánto valoramos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, que nos ha reconciliado con el Padre? Por eso que en el libro de Hebreos, ¿sí?, hace mención en un contexto que la palabra originalmente no fue escrita en capítulos ni versículos, sino que ahora se nos dio facilidad para que podamos estudiarlo. Por eso es bueno leer el contexto, para no salirnos del contexto. Es lo que el escritor de Hebreos estaba haciendo mención, de animar al pueblo hebreo. Y quiero que me acompañe solamente en algunos textos, por favor, porque es bueno entender el contexto. Hebreos 9. Primero dice el verso 23, dice: el sacrificio, habla ahí un título, si lo puedes leer, el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Amén. Mira, dice el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice en el capítulo 10 también, en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. En plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavad los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El pueblo hebreo se estaba deslizando. Mira lo que dice el verso 35, animando a Dios mismo que escribe esta carta. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí vemos y relata la Escritura, entrando al contexto de lo que en este tiempo estamos estudiando y seguimos profundizando acerca de la fe. Amén. Entonces, por ese sacrificio nosotros podemos ahora responder en adoración, más allá de rituales, ritos que no toma en cuenta Dios, que si bien también tienen importancia, pero más importancia es con qué corazón nosotros nos acercamos al Señor, ya sea en lo íntimo, en lo secreto, o también cuando nos congregamos. No darle importancia a lo que no tiene importancia, como en este tiempo no comer carne, comer solamente ciertos alimentos y otras costumbres judías y también romanas. Amén. Entonces, el Señor nos amó hasta un extremo,
cumplió el propósito de ir hasta la cruz, fue obediente hasta muerte de cruz para darnos eterna redención. Amén. Entonces nuestra Pascua es Cristo y ya la Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Examinémonos. Amén. El corazón revela quién es Dios en nuestras vidas. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón? Nuestra relación con Dios. Amén. ¿Cómo está esa relación que tienes con el Señor? En ese tiempo de sequías todo el pueblo estaba en inmundicias, en pecados, y Ezequías mandó a que puedan convertirse a Dios. Amén. Hay que convertirse, hay que santificarse y hay que adorar. Primero, no podemos adorar a Dios si no tenemos un corazón convertido, si no nos santificamos, si no no preparamos el corazón para luego adorar a Dios. Amén. Te animo a que leas 2 de Crónicas capítulo 29 y capítulo 30, que por factor tiempo solamente hemos entrado a un contexto y hemos explicado también algunas enseñanzas para que podamos comprender, amén, de que no debemos menospreciar y tomar por inmunda la sangre del pacto. Amén. Que realmente podemos nosotros también cada día celebrar las obras de Dios, traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo, amén, y podamos nosotros comprender, ¿sí?, que con brazo fuerte nos libró el Señor de casa de servidumbre, y ahora somos para Él, amén, y Él es para nosotros, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, somos sus hijos, amén, y que ese espíritu que puso en nosotros de adopción clama, Abba Padre. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra, Señor. Que este tiempo, Señor amado, mi Dios, podamos comprender y como dice, Señor, tu palabra, la Escritura, que no, Señor amado, tengamos por inmunda tu sangre no es común, sino que tu sangre, Señor amado, fue la que nos redimió, la que nos perdonó, la que nos transformó, que por tus llagas, Señor, hemos sido curados, Señor amado, ofrendaste tu cuerpo, Señor amado, mi Dios, para poder Jesús, librarnos, Señor amado Dios, del pecado, de la muerte eterna, Señor. Nos redimiste y nos compraste, Señor, por precio de sangre, para poder acercarnos a ti, Padre, para que en este tiempo, por medio de ti, Jesús, podamos acercarnos al Padre y podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, con sinceridad y corazón, Señor amado, porque sabemos que esa sangre vertida en aquella cruz, Señor, no fue en vano, Señor. Que no menospreciemos, Señor, tu sacrificio, como dice tu palabra, Señor, mas al contrario, Señor, todo esto, Señor, podamos comprender que todo apuntaba, Señor amado, apunta a Señor, a ti, Jesús, a ti como Señor amado, mi Dios, el que Señor fue el que dijo, consumado es. Todo está cumplido, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a poder servirte de corazón, porque ahora, Señor amado, nos has enseñado cómo obedecerte, has puesto tu Espíritu Santo en nosotros para que, Señor, nos ayude a poder obedecerte, Dios, y caminar en obediencia, Señor, y gracias porque pasaste por alto, Señor amado, esas consecuencias de nuestra desobediencia, porque estábamos divorciados, Señor amado, de tus pactos, Dios amado, y de tu ley. Gracias, Señor amado, tan grande amor tuviste por nosotros, ayúdanos a ser obedientes, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.